Vamos a continuar la conferencia con el magíster ingeniero Iván Artemio Janqui Cavero, ingeniero civil de la Universidad Andina del Cusco, con maestría en gestión y dirección de empresas constructoras e inmobiliarias en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Politécnica de Madrid. Posgrado en el curso BIM Management y diplomatura en gerencia en la construcción en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Jefe de producción de geosoluciones integrales de perforación SAC, profesor de la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 8 años de experiencia en el rubro de construcción y 5 años en geotecnia aplicada. El ingeniero Iván Janqui nos brindará una exposición de proceso constructivo en obras de mejoramiento. Adelante, ingeniero. Voy a exponerles el proceso constructivo de obras de mejoramiento de suelos. Específicamente vamos a hablar en este caso de la ejecución en columnas de grava y también inclusiones rígidas, ¿no? Acompañado justamente a la primera parte de la conferencia, donde hemos podido visualizar de forma un poco tal vez rápida y también bien concisa, en la cual vemos el proceso constructivo de nuestros servicios que realizamos en los diferentes proyectos especiales, ¿no? Vamos a arrancar en esta oportunidad, este espacio, ahora con el procedimiento de ejecución de columnas de grava. Un poco resumiendo lo que han podido escuchar al inicio, hablando de las columnas de grava, es por qué son importantes dentro del rubro de la construcción y la ingeniería civil. Estas columnas de grava son elementos que son utilizados para mejorar la capacidad de carga y de generar una estabilidad que el proyecto necesita donde se va a fundar. Es muy importante, efectivamente, bajo esos objetivos, podemos decir que es muy importante en el rubro de la construcción, ya que permite la viabilidad de muchos de los proyectos que tenemos a lo largo de nuestra región. En este caso vamos a ver cuál es el proceso constructivo de las columnas de grava, y como su nombre lo indica, consiste pues en inyectar material granular, en este caso grava, justamente en el propio terreno, llegando justamente a tomar la forma de una columna a través de esta herramienta que portamos nosotros, que se llama vibrolanza, con el objetivo de rigidizar el propio terreno. A continuación vamos a ver pues algunos aspectos más importantes que tenemos en cuenta durante el desarrollo de estos proyectos. Vamos a ver paso a paso qué etapas justamente realizamos y cómo justamente se hace incluso el control de calidad de las mismas. Principalmente nosotros dividimos en la ejecución de las columnas de grava en 3 etapas principales, ¿no? La parte de diseño, ejecución y control de calidad. En la parte de diseño, la parte principal, pues voy a decir uno de los hitos muy importantes durante la ejecución, implica la propia evaluación de la calidad del suelo, el sitio donde se va a hacer la construcción o el proyecto mismo. Después justamente se realiza un estudio geotécnico en la cual, bien arduo, en la cual se va a dar finalmente la solución idónea en función a la problemática que se encuentra justamente el proyecto donde se va a fundar. En este caso, vamos a hablar de la solución de las columnas de grava. Una vez justamente realizada la parte de ingeniería y diseño, donde se determina tanto la distribución y profundidad justamente de la columna de grava, procedemos justamente a la propia ejecución. ¿En qué etapas y qué pasos tenemos en cuenta durante la ejecución? Primero se arranca, una vez justamente definido el plano, la propia ingeniería, el diseño, pasamos justamente con la ubicación, la ubicación de los ejes de las columnas de grava, acompañados, como todo proyecto, por una estación total, en la cual se ubica los ejes de las columnas en todo lo largo del terreno, para que con ellos nos sirva de guía y posteriormente sigamos los siguientes pasos que vamos a ver a continuación. Una vez ubicado el eje de la columna, tal como han podido ver en nuestras animaciones al inicio de la conferencia, nuestro equipo La Pilotera, justamente incorporado en ella el Auger Barreno, empieza a hacer el prebarrenado del suelo. ¿En qué consiste este prebarrenado? En la cual vamos justamente a perforar o excavar justamente el suelo, de tal manera que vamos a removerlo y al mismo tiempo vamos a dar pase a la siguiente etapa de la construcción de las columnas de grava.
Al momento que la hélice esté sin fin, podríamos decir, realiza la perforación y excavación del propio terreno, también hace al mismo tiempo una función de, en el terreno propio, está justamente, se podría decir, vamos a graficarlo aquí, hace una especie justamente de, podríamos llamarle una compactación, pero muy leve hacia los costados, abriendo pase justamente a la propia columna de grava, la cual va a formalizar o va a finalizar con la compactación total y rigidización de las columnas, ¿no? Una vez hecho justamente el prebarreno, ingresa la virolanza, donde justamente se ha aperturado la futura columna de grava. Esta es la parte que se puede decir el paso o el proceso que genera valor al trabajo. Los anteriores que hemos podido ver, tanto la topografía como justamente el prebarrenado, es parte del trabajo contributorio que va a permitir a la virolanza hacer el trabajo de valor. En este caso, ingresa la virolanza hasta la profundidad de diseño dadas, para que justamente en ella, el siguiente paso, podamos insertar la grava mediante justamente un equipo llamado telehandler en la parte superior de la tolva de esta virolanza, para que mediante la tolva y sus conductos internos que tiene la propia herramienta, pueda ingresar el material granular hacia justamente la base de la columna de la futura columna de grava. Una vez ingresado la columna o la grava hacia la base, procede con el trabajo de compactación, en la cual justamente va a hacer el trabajo de vibrocompactación, ya que la vibrolanza lleva un motor en la parte, en la punta de la vibro, en la cual va a hacer justamente un trabajo de compactación hacia los laterales y también en la base, conformando la columna de grava. La vibrolanza va a realizar movimientos tanto de forma vertical, es decir, va a ir justamente haciendo movimientos de forma vertical hasta el punto de hacer la compactación de la propia y conformación de la columna de grava, hasta llegar al rechazo. ¿Cómo controlamos efectivamente la conformación de la columna? A través justamente del software que hemos mencionado anteriormente, que es el YALUT, en la cual en función y la presión que esté aplicándose en la columna de grava, va justamente a darnos el gráfico o la conformación, nos va a graficar la conformación de la columna y asimismo vamos a poder verificar que se esté cumpliendo el diámetro que se tiene propuesto. De esa manera vamos controlando tanto la profundidad y la conformación propia de la columna de grava. En parte de esta etapa, dentro de la ejecución de los proyectos, también tenemos el control de calidad, en la cual procedemos a realizar un ensayo llamado el ensayo para determinación del módulo de rigidez de la columna, en la cual consiste en evaluar justamente el grado de rigidez a la que se encuentra la columna de grava. ¿Y cómo se aplica ello? Sencillamente consiste en obtener una deformación en función a la fuerza aplicada a la columna. Es decir, vamos a tener una relación fuerza y deformación, lo cual nos va a permitir determinar cuál es el grado de rigidez de la columna de grava. Para ello, justamente podemos utilizar equipos que tengan el peso adecuado, a la cual una gata hidráulica se va justamente a apoyar sobre el equipo y aplicar una presión superficial a la columna de grava. Ello nos va a dar justamente una deformación, un asentamiento determinado, y entonces tanto con el esfuerzo y la deformación vamos a poder determinar el módulo de rigidez y el grado de rigidez de la columna para poder evaluarlo justamente con el diseño de ingeniería y verificar que se esté cumpliendo a tal lo que se está esperando en el proyecto. Podemos decir que, en resumen, podríamos decir que las columnas de grava, el módulo de rigidez es esencial, es un paso esencial durante el proceso de ejecución de las columnas de grava, ya que nos va a proporcionar una valiosa información respecto a la calidad y a la capacidad de carga y la rigidez del suelo mejorado. Y eso nos va a permitir a validar justamente que se está cumpliendo con lo que está determinado en la ingeniería. En resumen, este proceso de las columnas de grava mediante la virulanza es una técnica muy innovadora y efectiva que ha revolucionado la industria de la construcción. Su capacidad de mejora
de mejora la mejora de la capacidad del suelo y su forma versátil, cómo se ejecuta, y, y la eficiencia que tenemos tanto en costos y tiempos, hacen que sea una técnica muy atractiva para numerosos proyectos en nuestra región. Sí, seguí ahora de forma consecutiva, vamos a ver a continuación el procedimiento también de la ejecución de llamado también las columnas de módulo controlado o inclusiones rígidas bajo el método por llenado continuo o llamado también en inglés sus siglas CFA. ¿En qué consiste ello? El método CFA se basa en la utilización de una perforadora, como estamos viendo a continuación en esta imagen, en la cual va a empezar justamente con su hélice a hacer una excavación y de forma continua, al mismo tiempo que se retira esta excavación, va a empezar a dejar justamente, va a empezar a colocar el concreto desde la base a la profundidad donde tienen que llegar estas columnas de módulo controlado o inclusiones rígidas hasta llegar a la superficie como tal. Este proceso de trabajo, perdón, esta obras de construcciones de inclusiones rígidas también tienen ciertas etapas que vamos a resaltar a continuación y tener en cuenta, que debemos de tener en cuenta en estos proyectos como tal. Tal como en las columnas de grava, también lleva la etapa de diseño, la cual justamente lo hemos resaltado al inicio, también lleva el trazo y ubicación de los ejes de las futuras inclusiones rígidas. Como podemos ver en la imagen, el topógrafo está en constante, está permanentemente verificando justamente que se esté llevando a cabo en el punto, en el eje exacto de la columna, perdón, de las inclusiones rígidas, y empieza justamente el posicionamiento de la perforadora para realizar la excavación y perforación del terreno. Mediante este barreno auger empieza a perforar hasta la profundidad determinada, y en la cual, una vez que llega a la profundidad de diseño, procede justamente a realizar el vaciado de concreto, ¿no? El vertido de concreto desde la base. De esta manera, a medida que va retirándose el barreno, va dejando justamente el concreto ya vaciado en la inclusión rígida. Este es un método muy innovador, ya que nos permite combinar tanto la necesidad de mejoramiento con justamente las nuevas tecnologías. Este método es muy atractivo, al mismo tiempo en que ya evitamos justamente retrabajos tal vez de excavación y tal vez hasta el momento de tabla estacado para hacer un tipo de mejoramiento. Es un método muy innovador, en la cual permite generar o mejorar mucho los tiempos de ejecución en este tipo de proyectos. Asimismo, el control de calidad que debemos tener en cuenta a lo largo de estos proyectos es, una vez terminado el vaciado de las inclusiones rígidas, es controlar al nivel que están llegando, ya que estas deben de llegar hasta el fondo de cimentación de la futura justamente construcción. Entonces se procede justamente a la limpieza y al nivelado, cómo está quedando justamente la propia inclusión rígida. Y luego de ello también están el proceso de determinación del el módulo de rigidez o el grado de rigidez que lleva la inclusión rígida bajo el método de la prueba de carga estática, ¿no? Similar a lo que hemos verificado o lo que hemos revisado en las columnas de grava. Rápidamente, despacio, les voy a compartir un poco nuestra experiencia. Bueno, les voy a compartir un poco la experiencia que ha tenido nuestra empresa, que a lo largo de este tiempo vamos a resaltar muchos los proyectos, principalmente los proyectos más resaltantes que hemos realizado a lo largo de todo este tiempo en nuestro país. Si hablamos de las columnas de grava, tenemos tanto proyectos, como pueden ver en el mapa, en el sur, en el centro, en la ciudad, también en nuestra capital y en el norte del país, siendo una de las obras más resaltantes las columnas de grava ejecutadas en la refinería de Talara, en la cual han sido aproximadamente 12.300 metros lineales de columnas de grava de un diámetro de 80 centímetros. Han sido justamente uno de los proyectos más resaltantes que hemos tenido a lo largo de este tiempo, acompañado con algunos proyectos al sur de Lima, en la provincia de Mala, en la cual han sido proyectos de casi 11.000 metros lineales de columnas de grava ejecutadas,
con un promedio de profundidad de 4 metros. Entre los más resaltantes del diámetro de proyectos de 80 centímetros de diámetro de columna de grava que hemos tenido, han sido proyectos, por ejemplo, en el departamento de Puno, en los Petares, hemos realizado columnas de grava de hasta 10 metros de profundidad. También hemos realizado en el mismo sector, tanto en la etapa 1 de los Petares, que están ubicados cerca de su casco, columnas de grava de 9 metros. En la refinería de Talara hemos ejecutado columnas de 8 metros y así, también con nuestro cliente que ha sido la RCC, hemos ejecutado columnas hasta de 6 metros. Si hablamos un poco de los proyectos que hemos realizado con diámetros de 60 centímetros, uno de los proyectos más importantes ha sido también en condominio, un proyecto de condominio de playa al sur de Lima, donde hemos realizado casi 4.000 columnas, más de 4.000 columnas, siendo justamente efectivas un poco más de 13.000 metros lineales de ejecución. Es un poco para que podamos resaltar nuestra experiencia que hemos tenido durante la ejecución de columnas de grava. Respecto a inclusiones rígidas, resaltamos uno de nuestros proyectos principales, en las cuales han sido el parque eólico en Huambos, alrededor de, alrededor de 200 inclusiones rígidas de 11 metros de profundidad. Y con la RCC, un colegio, Rasuri, cerca de la provincia de Curamori, donde hemos realizado más de 700 inclusiones con una profundidad de 3 metros. Esto es un poco para que podamos resaltar nuestra experiencia, para que puedan visualizar la experiencia que hemos tenido, resaltando los proyectos más principales que hemos tenido a lo largo de nuestro país. Finalmente, podemos resaltar, para finalizar, que proyectos como lo que hemos mencionado, tanto la refinería de Talara, condominios de playa, colegios, han sido parte de nuestros proyectos más resaltantes, ya que han presentado diferentes tipos de problemáticas, tantas por baja capacidad portante del suelo, asentamientos diferenciales altos, colapsabilidad, y suelos orgánicos, también la presencia de suelos orgánicos, la cual ha requerido que se haga mejoramiento de suelos. Todo lo mencionado pues nos respalda tanto nuestra experiencia y nos permite mostrarles que hemos tenido la capacidad de adaptación a estos tipos de retos, ¿no? Particularmente pienso que este tipo de adaptación y a cualquier tipo de proyectos que requieren mejoramiento de suelos es un valor agregado que generan nuestros servicios hacia nuestros clientes, ¿no? Espero que en este corto tiempo, en esta presentación, haya proporcionado una visión más clara y comprensible del proceso constructivo, tanto de las columnas de grava mediante virolanza y con inclusiones rígidas bajo el método de GPA. A medida que avanzamos hacia el futuro, es emocionante como ver que la ingeniería continúa revolucionando y desarrollando soluciones innovadoras, ¿no?, para los futuros desafíos que tenemos en la construcción. Bien, les agradezco la atención dada y ha sido un placer estar acá y estoy seguro que nos vamos a reencontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Iván Jacky, por la exposición brindada el día de hoy. Vamos a proceder a las consultas. La primera consulta que tenemos es desde nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal Geosoluciones Integrales de Perforación SAC. Y acá tenemos la siguiente consulta. La diferencia en el módulo de rigidez de las columnas de gravas con pilas de agregado compactado sería, ¿cuál es la diferencia en el módulo de rigidez de las columnas de gravas? Muy bien, respecto a la diferencia del proceso, especialmente es el diámetro, tiene que ver con la superficie de carga y la cantidad de carga que se va a aplicar. Ya que el elemento de columna de grava tiene un diámetro mayor, alrededor de 60, 80, la carga que se va a aplicar, como va a ser una superficie mayor, va a ser una presión menor, ¿no? Y al mismo tiempo nos va a dar tal vez, posiblemente, un módulo un poco más alto en algunos casos. Va a depender, está relacionada específicamente a la solicitud
que requiere la propia edificación. Y en el caso de las inclusiones rígidas, normalmente son hasta 40 centímetros, en la cual a medida que el concreto propiamente es un elemento mucho más rígido obviamente que la grava, pero al mismo tiempo no atiende las solicitudes que, por ejemplo, la columna es principalmente para el tema de liquefacción, y lo que es la columna, las inclusiones rígidas más va para el caso de colapsabilidad. Pues el módulo que se requiere para las inclusiones rígidas es muchas veces mucho más alto, al ser justamente material de concreto. Se espera que el módulo de rigidez sea mucho más alta en la ingeniería que en el caso de las columnas de grava. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente consulta. Dice, una consulta. ¿Qué área de reemplazo usan para las columnas de gravas y para las inclusiones rígidas? Están alrededor del 5 a 10% justamente, pero no es un factor, no es un dato, se puede decir, establecido. Más que todo se verifica que puede haber diferentes propuestas de área de reemplazo. Lo que se verifica que el área de reemplazo nos permita evaluar que justamente el asentamiento esperado de la futura construcción esté dentro de la norma o cumpla justamente los estándares establecidos justamente en la norma. Puede haber proyectos que requieran justamente un área de reemplazo mayor al 10%, tal vez 12, 13, porque de esa manera sí se comprueba que el asentamiento esperado va a ser justamente el permitido por la norma. O hay otros proyectos que van a requerir un porcentaje menor, ¿no? Va a depender justamente en la parte de diseño cuál área de reemplazo permite cumplir lo requerido por la norma. Muchas gracias. La última consulta es, ¿qué tipo de suelo se puede mejorar con las columnas de grava? Muy bien, principalmente las columnas de grava es para tipos de suelos que presentan baja capacidad portante, asentamientos diferenciales altos y problemas de liquefacción. Podemos hablar suelos arcillosos con bastante presencia de nivel freático y también arenoso, ¿no? Pero principalmente con tal que tengan cualquiera de estas tres justamente problemáticas, es decir, baja capacidad portante, asentamiento diferencial alto y liquefacción, pues permite la solución mediante columnas de grava. En cambio, las inclusiones rígidas, a diferencia de las columnas de grava, se diferencia simplemente en la liquefacción. Las inclusiones rígidas son para tipo de suelos de baja capacidad portante, asentamientos altos, pero también para terrenos con problemáticas de colapsabilidad y suelos orgánicos. Esa es la diferencia con las columnas de grava. Muchas gracias. Queda acá finalizada la presentación del ingeniero Iván Hanqui. Muchas gracias.